La ciudad ardía en luces, mientras la tormenta se acercaba como un ejército silencioso. Relámpagos lejanos iluminaban fugazmente las torres de vidrio, y en lo más alto, el penthouse de Isabela Montemayor parecía un santuario intocable, hasta que se notaba que allí reinaba un silencio helado, el mismo que acompaña a quienes lo tienen todo menos lo esencial. Esa noche, el destino se colaría sin pedir permiso por la puerta, dispuesto a desmontar en horas lo que ella había construido en años. Su muralla contra cualquier emoción real. Y cuando las paredes más altas se quiebran, no hay lujo que amortigüe el golpe. Si estás aquí, no es por casualidad. Estás a punto de descubrir cómo una mujer que lo controlaba todo tuvo que elegir entre su reputación y un acto de compasión que cambiaría más de una vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame desde dónde nos ves y si este tipo de historias te llega al corazón. Suscríbete para no perderte las próximas y comenta qué harías tú si una sola decisión pudiera salvar o destruir lo que creías ser. Lo que vas a escuchar no es un cuento, es una verdad que, si te dejas, puede tocarte muy de cerca, porque a veces las personas menos esperadas son las que nos devuelven a casa. Isabela Montemayor tenía 38 años y una biografía que las revistas de negocios amaban contar. CEO de Montemayor Tech Group, heredera de un imperio que había multiplicado con estrategias frías y movimientos quirúrgicos en el mercado. Siempre impecable en 1900, trajes de alta costura, con el cabello oscuro cayendo como seda perfectamente alisada, caminaba como si cada paso fuera un cálculo preciso. Desde la distancia, su vida parecía un manual de éxito. De cerca, un cuadro hermoso, pero sin alma. Su belleza elegante, sin una sonrisa verdadera, se había convertido en su sello. Intocable, inalcanzable, imperturbable. Lo que nadie veía, ni siquiera quienes creían conocerla, era la grieta invisible que la acompañaba desde la adolescencia. La pérdida de su madre. Aquella ausencia había sido el molde de su carácter, endureciéndola al punto de convencerla de que el apego era una debilidad. Había construido un mundo en el que todo estaba bajo control, excepto la soledad que se instalaba cada noche en su penthouse como una sombra fiel. Londres, París, Nueva York, sus viajes eran largos y brillantes, pero el regreso siempre era igual. Abrir una puerta silenciosa a un lugar perfecto y vacío. Esa tarde, después de un vuelo intercontinental, la ciudad la recibía con tormenta. Ni asistentes, ni chofer, ni flores de bienvenida. Había decidido llegar sin avisar. Llevaba el cansancio en los hombros y en los ojos, arrastrando su maleta sobre el mármol frío del vestíbulo. El ascensor la llevó hasta el piso más alto, donde el lujo extremo la aguardaba como un museo privado. Nada en esa escena anticipaba que, en cuestión de minutos, algo rompería la rutina estéril de su vida, y lo haría para siempre. Rafa Jiménez, tenía 37 años, pero el peso de la vida le había robado la juventud de los gestos. Moreno, delgado, con una mirada cansada que sin embargo guardaba una extraña profundidad, vestía el uniforme de conserje nocturno con una dignidad que desmentía su desgaste. Hacía 3 años que trabajaba en el edificio, invisible para la mayoría de los residentes, aunque conocía cada rincón como la palma de su mano. Antes, había sido chef en un restaurante reconocido de la ciudad, pero renunció el día en que supo que su hijo de 8 años tenía leucemia. Desde entonces, su mundo se había reducido a un cuarto de servicio, largas jornadas y la obsesión de cubrir tratamientos y medicamentos. Pese a todo, Rafa conservaba un hábito que lo mantenía humano: cocinar. No como oficio, sino como un acto de cariño silencioso. Lo hacía para sus pocos amigos, para algún vecino que necesitaba una sopa caliente, para él mismo en las noches largas de trabajo. No importaba que sus manos ahora olieran más a detergente que a hierbas frescas. Cada vez que encendía una olla, el recuerdo de su antigua cocina se encendía con ella. Era su forma de recordarse que, aunque la vida lo había arrinconado, todavía quedaba algo de él que el tiempo no podía quitarle. Esa noche, una cadena de pequeñas coincidencias lo llevó a la cocina más inaccesible del edificio, el penthouse de Isabela Montemayor.
no estaba allí por obligación, sino por impulso. Había escuchado a través del personal que ella regresaría tarde y sola, y pensó en lo que significaba llegar a un hogar vacío después de un vuelo interminable. Con manos rápidas y un cuidado casi reverencial, preparó una sopa casera y comenzó a poner la mesa. No sabía que, al hacerlo, estaba encendiendo una chispa que podría iluminar o incendiar 2 vidas enteras. Cuando Isabela abrió la puerta de su penthouse, la primera impresión fue desconcierto. El olor cálido de un caldo recién hecho flotaba en el aire. Un contraste tan extraño en aquel espacio aséptico que por un instante pensó que había entrado al lugar equivocado. Avanzó lentamente, dejando atrás el eco de sus tacones sobre el mármol, hasta que la imagen la detuvo. Un hombre, de espaldas, inclinándose sobre su mesa de comedor, colocando un plato humeante con una delicadeza que no encajaba con el uniforme de conserje que vestía. Rafa se sobresaltó al sentir su presencia. Se giró rápido, con las manos levantadas como si temiera haber cometido un delito, y balbuceó una disculpa que se ahogó en el silencio pesado. Sobre la mesa había no solo comida, sino también una pequeña nota escrita a mano, para que su regreso no sea tan frío. No había nada en su gesto que sugiriera robo o invasión. Había algo más vulnerable, casi humilde, en la forma en que la miraba, esperando una reacción que no podía prever. Isabela, acostumbrada a leer intenciones ocultas en cada trato corporativo, no encontró allí ningún cálculo. Solo sinceridad. Él explicó, sin rodeos, que había querido evitarle una cena solitaria, que supo de su regreso por el personal y pensó que un plato caliente podría hacer la diferencia. Sus palabras eran simples, pero su tono cargaba una verdad rara, la de alguien que no espera nada a cambio. Y en ese instante, sin entender por qué, Isabela no lo echó ni pidió explicaciones formales. En vez de eso, dejó su maleta en el suelo y se acercó, como si esa mesa servida hubiera roto un protocolo invisible que ella misma había impuesto. El sonido lejano de la tormenta se filtraba por los ventanales, iluminando la escena en destellos. Rafa, aún inseguro, le ofreció sentarse. Ella dudó unos segundos, pero finalmente lo hizo. Esa decisión, tan pequeña en apariencia, sería el primer hilo de una historia que comenzaría a tejerse esa noche. El primer sorbo de la sopa fue un golpe a la memoria. Isabela sintió un calor que no venía de la temperatura del plato, sino de algo más antiguo, más íntimo. Hacía años que no se reía durante una comida, y sin embargo, minutos después, estaba sonriendo mientras escuchaba a Rafa contar cómo había dejado su carrera de chef para cuidar a su hijo. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de aquel penthouse, por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no estaba solo. En los días siguientes, lo que comenzó como una cena aislada se transformó en un hábito que Isabela no había planeado. Rafa, con su manera discreta, encontraba pretextos para aparecer. Una taza de café a medianoche, un postre improvisado, una historia sobre su hijo que soltaba sin dramatismos, pero con un peso que se quedaba flotando en el aire. Sin embargo, la cercanía que se empezaba a formar entre ambos no pasó desapercibida. En los pasillos, las miradas del personal y los murmullos apenas velados comenzaron a rodear el penthouse como un rumor creciente. En las juntas de Montemayor Tech Group, el ambiente tampoco ayudaba. La junta directiva, formada por accionistas tan pulidos como fríos, insinuó que su imagen podía verse comprometida por la familiaridad con un conserje. Palabras como prestigio, distancia profesional y reputación eran pronunciadas con esa falsa cortesía que en realidad es veneno. Isabela escuchaba, pero no respondía. No sabía si le molestaba más la intromisión o la idea de que ellos pudieran tener razón. Rafa, por su parte, se mostraba cada vez más reservado, no porque hubiera cambiado su trato con ella, sino porque empezaba a intuir que existían muros invisibles que no debía cruzar. Hablaba menos de su vida, pero cada gesto suyo, como dejarle pan recién horneado o guardarle porciones de algún guiso especial, parecía un intento de mantener viva esa conexión sin desatar consecuencias. La mayor barrera, sin embargo, no estaba afuera, sino dentro de Isabela. Había empezado a temerle a lo que sentía.
El recuerdo de su madre se colaba en cada instante de calidez, recordándole que el apego podía convertirse en pérdida, y que la pérdida dolía más que cualquier soledad. Esa contradicción la mantenía en un vaivén constante, acercarse un día, retroceder al siguiente. Una noche, mientras veía la ciudad iluminada desde su ventanal, se preguntó si estaba dispuesta a pagar el precio que implicaba dejar entrar a alguien a su vida. La respuesta no llegó, al menos no hasta que el destino decidiera que ya era hora de que se definiera. La noticia llegó como un golpe seco en medio de la rutina. El hijo de Rafa había empeorado. Una fiebre persistente lo llevó de urgencia al hospital, y los médicos confirmaron que necesitaba un tratamiento costoso y urgente, que no estaba cubierto por el seguro. Rafa, exhausto, trataba de mantener la compostura, pero su mirada lo delataba. Isabela lo encontró en el vestíbulo, con el teléfono aún en la mano y la voz quebrada después de hablar con el médico. No le pidió ayuda, pero sus ojos gritaban lo que sus labios callaban. Esa noche, Isabela tomó una decisión silenciosa. Encendió su computadora y comenzó a revisar contactos, presupuestos y hospitales especializados. Llamó a un viejo amigo en Monterrey que dirigía una clínica pediátrica y le pidió la verdad sin adornos. Costos, disponibilidad, riesgos. No actuaba por compasión superficial, sino con la precisión de quien está acostumbrada a resolver crisis, aunque esta vez la urgencia era emocional, no corporativa. Al día siguiente, mientras Rafa continuaba su turno nocturno, ella bajó a la pequeña cocina del personal con una carpeta en la mano. Le explicó que había conseguido una cita con uno de los mejores oncólogos del país y que cubriría los gastos iniciales. Rafa se quedó inmóvil, incapaz de responder de inmediato. La gratitud y la incredulidad se mezclaban en su rostro, como si no pudiera creer que alguien de su mundo pudiera interesarse así por él y su hijo. Isabela no buscaba reconocimiento. De hecho, pidió que no hablara del asunto con nadie. Sabía que, si la junta directiva se enteraba, las críticas serían feroces. Sin embargo, dentro de ella algo había cambiado. Por primera vez en años, sentía que usar su poder para proteger a alguien la hacía más fuerte, no más vulnerable. Mientras el cielo nocturno sobre Ciudad de México se despejaba después de días de tormenta, Isabela comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de un gesto aislado. Había decidido involucrarse, y ese compromiso la arrastraría a una historia que ni todo su dinero ni toda su frialdad podrían controlar. La llamada llegó en el peor momento posible. Isabela estaba sentada en la cabecera de una reunión estratégica, rodeada de ejecutivos que esperaban su aprobación para un acuerdo millonario, cuando su teléfono vibró con insistencia. Reconoció el número del hospital y, sin pedir disculpas ni dar explicaciones, se levantó y salió de la sala. En el pasillo, la voz del médico fue directa. El hijo de Rafa estaba en estado crítico y debían actuar de inmediato. Sin pensarlo, ordenó a su chofer que la llevara al hospital. Al llegar, encontró a Rafa encorvado en una silla de plástico, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos. Al verla, intentó ponerse de pie, pero ella se inclinó, lo tomó por los hombros y le dijo con firmeza que no estaba solo. Fue en ese instante, con el olor a desinfectante y el sonido de monitores de fondo, cuando le prometió cubrir absolutamente todos los gastos y mover cada contacto que tuviera para traer al mejor especialista del país. La sorpresa de Rafa se transformó en algo más profundo, un llanto silencioso que rompió cualquier barrera entre ellos. Con voz temblorosa, le dijo: «Usted no sabe lo que acaba de salvar, me salvó a mí también». Fue una frase que atravesó a Isabela como un rayo. Ella, que siempre había creído que ayudar era un intercambio calculado, descubría que había formas de dar que no necesitaban contrato ni devolución. Mientras tanto, un secreto comenzaba a emerger. El especialista al que habían llamado viejo conocido de la familia Montemayor reveló que había tratado antes a la madre de Isabela en sus últimos meses de vida. En la conversación, mencionó que ella había insistido en que su hija nunca dejara de abrir la puerta a la gente buena. Ese recuerdo, filtrado en medio de la crisis, golpeó el corazón de Isabela con una mezcla de nostalgia y destino. Ese día, el hospital dejó de ser un lugar ajeno
y se convirtió en el punto de quiebre de dos vidas. La tormenta que había unido sus caminos ahora mostraba su verdadero rostro. No era casualidad, era una oportunidad para reconstruir algo que ambos habían perdido hacía mucho tiempo. El clímax llegó en una madrugada densa, cuando el especialista recién llegado de Monterrey entró a la sala donde Rafa y Isabela esperaban. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, cada segundo se sentía como una eternidad. El médico explicó que la intervención sería riesgosa pero necesaria, y que había una ventana de tiempo muy corta para actuar. Rafa asintió con los ojos brillantes, mientras Isabela, sin vacilar, firmaba todos los documentos. No había titubeo. Estaba dispuesta a asumir cualquier consecuencia, incluso si el resultado no era el que esperaban. En el pasillo, mientras el niño era trasladado, Isabela sintió que su coraza se agrietaba por completo. No era solo empatía, era una conexión visceral, como si el dolor de Rafa también le perteneciera. En ese momento, comprendió que había estado huyendo toda su vida de ese tipo de vínculo por miedo a perderlo. Y sin embargo, aquí estaba, enfrentando la posibilidad de una pérdida que ni siquiera era suya, pero que la estaba transformando. Horas después, la cirugía terminó. El médico salió con una leve sonrisa. La operación había sido exitosa, aunque el camino de recuperación sería largo. Rafa se dejó caer en una silla, con las manos cubriendo el rostro, y cuando Isabela se agachó para abrazarlo, él no opuso resistencia. Fue un abrazo sin jerarquías, sin uniformes, sin títulos. Solo dos personas que, por primera vez en mucho tiempo, se permitían derrumbarse. Esa noche, en el hospital, Isabela decidió quedarse junto a ellos. No le importó que en su teléfono se acumularan mensajes de socios y directores exigiendo explicaciones por su ausencia. Comprendió que las juntas podían reprogramarse, pero ciertos momentos en la vida no daban segundas oportunidades. Y mientras el niño dormía, respirando con más calma, Rafa le tomó la mano y, sin mirarla directamente, susurró: «Gracias por devolverme la esperanza». Isabela no respondió. No hacía falta. En el silencio, ambos entendieron que algo había cambiado para siempre, y que ninguna tormenta, por más violenta que fuera, podría borrar lo que había nacido allí. Con el paso de las semanas, la recuperación del hijo de Rafa se convirtió en un faro que iluminaba cada jornada. Isabela, que antes vivía atrapada en agendas rígidas y compromisos sin alma, comenzó a visitar el hospital casi a diario. Supervisaba personalmente cada avance, preguntaba por los medicamentos y hasta aprendió a reconocer las expresiones del niño cuando estaba cansado o animado. Su presencia, antes distante y protocolaria, se volvió cercana, casi familiar. Cuando finalmente recibió el alta, Isabela organizó en su penthouse una cena que no se parecía a ninguna de las que había celebrado antes. No hubo copas de cristal fino ni menús diseñados por chefs de renombre. Esta vez la comida la preparó Rafa, con platos que recordaban su época en la cocina profesional. El aroma llenó el lugar y las risas, esas que tanto habían faltado, ocuparon el espacio que antes dominaba el silencio. Fue la primera vez que aquel penthouse, tan perfecto como frío, se sintió como un hogar real. Pero Isabela no quería que aquello fuera un gesto aislado. Usando su influencia y recursos, creó un programa de becas médicas para empleados de Montemayor Tech Group y sus familias, asegurándose de que ningún trabajador tuviera que enfrentar una crisis de salud solo por falta de dinero. Lo anunció sin grandilocuencia, en una reunión interna, y aunque algunos directivos torcieron el gesto, otros la miraron con un respeto nuevo. Rafa, ahora sin la presión de las deudas y con su hijo fuera de peligro, comenzó a retomar su pasión por la cocina. Isabela le propuso trabajar como chef en eventos especiales de la empresa, una idea que él aceptó con cierta timidez. Era más que un empleo, era una oportunidad para volver a ser el mismo. La vida había cambiado para ambos, y aunque nadie podía predecir el futuro, había una certeza que compartían sin decirlo. El muro invisible que los separaba se había derrumbado, y en su lugar había quedado un puente que no pensaban dejar caer. 2 años después, el jardín del nuevo centro de apoyo a familias con enfermedades graves vibraba con voces infantiles y el aroma de comida recién hecha.
El edificio, moderno pero acogedor, había sido fundado por Isabela como una extensión natural de aquella promesa en el hospital. Entre los huertos urbanos y las mesas largas donde se compartían almuerzos, el hijo de Rafa corría sano, con una energía que hacía imposible imaginarlo postrado en una cama. Rafa, ahora chef principal del centro, trabajaba en una cocina abierta para que todos pudieran ver y aprender. Cada platillo llevaba un pedazo de su historia, recetas que combinaban sabor con cariño, porque sabía que la comida podía curar más de lo que parecía. A su lado, Isabela participaba sin reservas, picando verduras, probando salsas y, a veces, sirviendo platos ella misma. El personal y las familias la llamaban la mujer que cocina esperanza, junto a él, un título que ella aceptaba con una sonrisa discreta. En esos momentos, mientras el sol caía sobre la Ciudad de México y las luces del centro se encendían, Isabela comprendía que aquel encuentro fortuito en su cocina había cambiado más que su vida. Había transformado su manera de ver el poder, la soledad y el amor. Y aunque el mundo corporativo seguía girando con su ritmo implacable, ella había encontrado un lugar donde el tiempo parecía detenerse, un lugar donde, al fin, no se sentía sola. Si esta historia tocó tu corazón, deja una en los comentarios. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Crees que un solo gesto puede cambiar el rumbo de una vida? Dale like si crees en la fuerza de la bondad y en las segundas oportunidades. Suscríbete para más relatos que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces, abrir la puerta a la persona correcta puede ser el inicio de todo.